Hay páginas del Grimorio que cuentan leyendas, otras hablan de lugares extraños, pero algunas páginas no parecen historias, parecen expedientes, grabaciones, notas clínicas, archivos que alguien intentó olvidar. Y según lo escrito en esta página, proviene de un archivo psiquiátrico que nunca debió salir del hospital. El expediente pertenece a una mujer que aseguraba algo imposible. No decía escuchar voces, no decía ver fantasmas, decía algo peor, que soñaba asesinatos antes de que ocurrieran. Esta es la primera parte de ese expediente. El doctor Esteban Ríos era psiquiatra forense. Su trabajo consistía en entrevistar a personas involucradas en investigaciones criminales, testigos, sospechosos, personas que afirmaban haber visto cosas que la policía no podía explicar. Durante 15 años de carrera había escuchado todo tipo de historias, alucinaciones, falsos recuerdos, mentiras elaboradas, pero siempre había una explicación, siempre, hasta que apareció el expediente A19. La paciente se llamaba Laura Montalvo, 32 años, sin antecedentes psiquiátricos graves, sin consumo de drogas, sin historial criminal. Su motivo de consulta era extraño. No había sido enviada por la policía, ni por un juez. Ella misma pidió la cita. Cuando entró al consultorio se veía tranquila, demasiado tranquila. El doctor comenzó la entrevista de rutina. ¿Qué la trae aquí? Laura respondió sin titubear. Sueños. Pesadillas. No exactamente. Laura miró la grabadora sobre el escritorio. ¿Está grabando? Sí, respondió el doctor. Es protocolo. Ella asintió. Entonces quiero que quede registrado, porque cuando esto vuelva a pasar, alguien tendrá que escuchar estas grabaciones. El doctor pensó que se trataba de ansiedad, tal vez estrés, tal vez un trastorno del sueño, nada fuera de lo normal. Hasta que Laura dijo la siguiente frase. Doctor, yo no sueño historias, sueño asesinatos. El doctor decidió registrar la sesión. Archivo de audio número 01. Durante 15 minutos, Laura describió un sueño con un nivel de detalle inusual. Un departamento pequeño, un hombre discutiendo con alguien. La otra persona no aparecía en el sueño, solo la voz. Luego el hombre caminaba hacia la cocina, abrió un cajón, sacaba un cuchillo. Laura describió 3 movimientos, 3 heridas, una en el pecho, 2 en el abdomen. Después el hombre caía al suelo y el sueño terminaba. El doctor archivó el audio, sin darle demasiada importancia. Coincidencias como esa ocurren. Las personas consumen demasiadas noticias, escuchan historias, el cerebro mezcla recuerdos. 3 días después, la policía reportó un asesinato. Un hombre encontrado muerto en su departamento. 3 heridas de cuchillo, una en el pecho, 2 en el abdomen. El doctor volvió a escuchar el archivo, solo por curiosidad, nada más. Decidió programar una segunda sesión, archivo 02. Laura llegó puntual, se sentó frente al doctor y antes de que él pudiera hacer una pregunta cerró los ojos.
Anoche volvió a pasar. ¿Otro sueño?, preguntó el doctor. Ella sintió. Esta vez era una casa. Había un jardín. Alguien caminaba hacia el cobertizo. Laura respiró profundo. Había un martillo. No vi quién lo usaba. Solo vi lo que pasaba después. El doctor dejó de escribir. ¿Por qué escribes estas cosas? Laura abrió los ojos. Lo miró con calma. Porque ya la soñé. El doctor archivó el audio, sin darle demasiada importancia. Otra coincidencia, pensó. Nada más. 2 semanas después, la policía reportó otro asesinato. Un hombre encontrado muerto en el jardín de su casa. La causa de muerte: múltiples golpes de martillo. Después del segundo caso, el doctor empezó a revisar las grabaciones con más atención. No por miedo, por curiosidad profesional. La tercera sesión fue diferente. Laura llegó pálida, cansada. No quiero dormir, dijo apenas sentarse. ¿Por qué? Porque cada vez que duermo, vuelvo a ver lo mismo. ¿Qué ve? Laura tardó unos segundos en responder. No solo el asesinato, veo lo que pasa antes. Veo a la persona. El doctor inclinó la cabeza. ¿Puede describirla? Laura lo miró fijamente y por primera vez pareció dudar. No, porque esta vez no era un desconocido. La página del grimorio termina aquí, pero en el margen inferior hay una anotación escrita con tinta distinta. Dice que el doctor Ríos continuó grabando las sesiones durante meses y que cada nuevo sueño terminaba coincidiendo con un asesinato real. El expediente llegó a tener 11 grabaciones, pero lo que aparece en la siguiente página es lo que volvió este caso imposible, porque según el registro del hospital, la paciente Laura Montalvo murió meses antes de la mayoría de esas grabaciones, y aún así, los archivos siguen apareciendo. Algunas páginas del grimorio terminan con una pregunta. Otras terminan con algo peor. Un dato que no encaja. La página anterior hablaba del doctor Esteban Ríos, un psiquiatra forense que comenzó a grabar las sesiones de una paciente llamada Laura Montalvo, una mujer que afirmaba soñar asesinatos antes de que ocurrieran. Al principio parecían coincidencias, después patrones. Pero lo que aparece en esta parte del expediente es lo que volvió el caso imposible de explicar. Porque cuando el doctor decidió revisar el historial de la paciente, descubrió algo que no debería haber sido posible. El doctor Ríos comenzó a inquietarse después del tercer caso. 3 sueños, 3 asesinatos reales. No era lo suficiente para afirmar nada, pero sí lo suficiente para revisar el expediente con más cuidado. Pidió al hospital el historial completo de Laura Montalvo, fechas de ingreso, registros médicos, notas personales. Lo que encontró al abrir el archivo lo dejó confundido. La última entrada del expediente decía: fallecida, fecha de muerte 3 meses antes de la primera grabación.
El doctor pensó que se trataba de un error administrativo. Los hospitales cometen errores, registros duplicados, archivos mal actualizados. Así que hizo lo lógico. Llamó al hospital. La operadora revisó el sistema. Luego guardó silencio unos segundos. Doctor, la paciente Laura Montalvo falleció en marzo. ¿Está segura? Sí. Aquí dice que murió por complicaciones neurológicas. El doctor miró el calendario sobre su escritorio. La primera sesión con Laura había ocurrido en julio, 4 meses después. El doctor decidió ir al hospital personalmente. No mencionó los sueños, no mencionó los asesinatos. Solo pidió confirmar un dato simple. ¿Está segura de que la paciente murió? La enfermera revisó el expediente físico. Luego asintió. Sí, doctor. Yo estuve presente esa noche. Fue en la sala 3. La paciente sufrió una crisis. Intentamos reanimarla, pero no respondió. El doctor sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Está segura del nombre? Laura Montalvo, 32 años. Sí, doctor, estoy segura. La enfermera cerró el expediente. De hecho, su caso fue extraño. El doctor levantó la mirada. ¿Por qué? La enfermera dudó unos segundos antes de responder. Porque antes de morir, la paciente repetía la misma frase. El doctor esperó. Decía que cuando se durmiera, iba a volver a ver lo que pasaría después. El doctor regresó a su oficina esa misma tarde. Cerró la puerta, bajó las persianas. Luego reprodujo otra vez las grabaciones. Archivo 01, archivo 02, archivo 03. La voz de Laura era clara, calma, segura. No sonaba como una grabación antigua. No sonaba distorsionada. Sonaba como si hubiera sido grabada ese mismo día. El doctor revisó las fechas de los archivos. Archivo 1, fecha de grabación 17 de julio. Archivo 2, fecha de grabación 24 de julio. Archivo 3, fecha de grabación 2 de agosto. Todas después de la muerte de la paciente. El doctor dejó de reproducir los audios. Durante unos minutos solo escuchó el silencio del consultorio. Luego ocurrió algo extraño. La grabadora sobre su escritorio emitió un pequeño sonido. Un clic. El doctor frunció el ceño. No la había tocado. Miró la pantalla. Había un archivo nuevo. El doctor presionó reproducir. La voz de Laura apareció inmediatamente, pero algo en su tono era diferente, más cansada, más distante. Doctor, anoche volví a soñar, pero esta vez fue distinto. No estaba viendo un asesinato, estaba viendo dónde ocurría. El doctor sintió un escalofrío. Laura continuó hablando. Era una oficina, un escritorio, una grabadora. El doctor dejó de respirar un momento. Había alguien sentado frente al escritorio. No podía ver su rostro, pero sabía que estaba escuchando esto. La grabación terminó ahí. La página del grimorio termina aquí, pero hay una última anotación escrita en el margen. Dice que después de escuchar ese archivo, el doctor revisó la grabadora. Solo había 11 grabaciones, ninguna más. Sin embargo, en la siguiente página del expediente aparece un archivo que el doctor nunca grabó.
Y según el texto, esas grabaciones describen el último sueño de Laura Montalvo, el sueño donde ve el asesinato del doctor Esteban Ríos. La página anterior del grimorio se menciona algo que el doctor Esteban Ríos no pudo explicar. Las grabaciones de su paciente Laura Montalvo habían sido registradas meses después de su muerte. 11 archivos de audio, 11 sueños que terminaron coincidiendo con asesinatos reales. Pero la anotación al final de esa página hablaba de algo más. Un archivo que no aparecía en la grabadora. Un archivo que el doctor nunca grabó. Un archivo marcado como Archivo 12. Lo que aparece en esta página del grimorio es la transcripción de esa grabación. Una grabación que, según el expediente, se reprodujo solo en la oficina del doctor Ríos, la noche anterior a su muerte. El doctor Ríos se quedó solo en el consultorio. Las luces del pasillo se habían apagado. El hospital estaba en silencio. Había revisado la grabadora varias veces. Solo existían 11 archivos, pero el sonido que escuchó minutos antes había sido claro. Un clic, como si alguien hubiera presionado reproducir. El doctor volvió a mirar la pantalla. Entonces lo vio. Un archivo nuevo. No tenía fecha, no tenía duración registrada, solo un nombre, Archivo 12. Durante varios segundos el doctor no lo tocó. Su primera reacción fue pensar que alguien estaba jugando una broma, tal vez un técnico del hospital, tal vez un error del sistema. Pero la grabadora no estaba conectada a ninguna red, no tenía internet. No tenía acceso remoto. Era una grabadora analógica. Aún así, el archivo estaba ahí. El doctor presionó reproducir. La voz apareció inmediatamente. Era la voz de Laura, pero algo había cambiado. Sonaba más lejana, más lenta. Como si hablara desde un lugar donde el tiempo no se moviera igual. Doctor, anoche volví a soñar. El doctor sintió un nudo en el estómago. Pero este sueño no era como los otros. No vi un asesinato. Vi algo antes. La voz se detuvo unos segundos. Vi un libro. El doctor frunció el ceño. Era un libro viejo, negro, sin título. Las páginas se movían solas. El doctor sintió un escalofrío. En el sueño alguien estaba leyendo. No podía ver su rostro, solo veía sus manos, pasando las páginas. El doctor miró lentamente la grabadora. La voz continuó. Cada página describía algo que iba a pasar. Personas, lugares, muertes. Entonces entendí algo. La voz se volvió más baja. No eran sueños, eran páginas. El doctor dejó de respirar un momento. Laura continuó hablando. Anoche vi una página nueva. La última, la página donde termina el expediente. El doctor se inclinó hacia la grabadora. La voz de Laura susurró la última parte. En esa página apareció una oficina, un escritorio, una grabadora reproduciendo esta misma grabación. El doctor miró lentamente el consultorio. Y frente al escritorio había un hombre, escuchando. La grabación se detuvo unos segundos. Luego Laura dijo la última frase. Doctor,
Si está escuchando esto, es porque la página ya fue leída. Y eso significa que lo que sigue ya empezó a ocurrir. La grabación termina ahí. El expediente oficial dice que esa noche el doctor Esteban Ríos murió en su consultorio. La causa de muerte nunca fue determinada. No hubo signos de violencia. No hubo testigos. Solo una grabadora sobre el escritorio y un archivo de audio que nadie pudo explicar. Archivo 12. La página del grimorio termina aquí, pero hay algo escrito en el margen inferior. Una frase que no parece formar parte del expediente. Está escrita con una tinta diferente. Dice lo siguiente: algunas personas sueñan el futuro. Otros sueñan las páginas antes de que aparezcan. La página termina aquí, pero el grimorio nunca se queda sin historias. A veces, solo espera que alguien más voltee la siguiente. Buenas noches, lector.